regreso, amigos, y listos para este próximo caso de hoy, que vamos a recibir con una cita del naturalista y escritor canadiense John H. Todd. Dice: cualquier comida que requiere mejora por el uso de sustancias químicas no debería ser considerada como comida. Y mira que comemos cantidad de tonterías en este mundo. ¿Qué pasa en los litigantes? Por culpa de esta mujer, estoy hecho un chancho. Me quedan 2 o 3 años de vida por culpa de esta mujer. Me ha acabado con mi vida. No puedo más. No puedo más. No sé en qué momento me fui a meter en la cama con este chancho asqueroso, bueno para nada. ¡Ah! Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. David, tú eres el demandante. Estás demandando a tu esposa, Damaris. ¿Sí? Bueno, explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora Polo. Yo vengo a demandar a mi esposa Damaris porque yo la conocí por internet. ¿Por internet? Sí, lo voy a explicar un poquito, poco a poco. Ajá. Yo la conocí por internet allá en Perú. Ella venía del Perú. Entonces, ¿qué pasa? Yo padecía de depresión y eso, siempre padecí depresión. Pero cuando eso yo pesaba más que 240 libras. ¿Cuánto tú mides? Yo mido 6 pies. 6 pies. Ok. 240, ok. Ajá. Ok. Y ahora estoy en 470. Ahora estás en 470. Por eso que la quiero demandar a ella y quiero el divorcio también. No, el divorcio. Sí. Ok. Ya quiero el Sí. Tú divorcio. quieres el divorcio y quieres qué más. Los $25,000. 25,000 Pero son míos. dólares más el Míos. divorcio. Pero son $25,000 de un negocio que... Espérate, ¿y tienen hijos? No. No, gracias no a Dios. tienen hijos. Ok. No, Bueno, ya, pues, espérate, sí, que me sí. estabas contando la historia. Lo que me- Se conocieron por el internet. Correcto. Ella vivía en Perú, tú aquí en Estados Unidos. Ajá. Se enamoraron. ¿Qué pasó? La relación se puso mejor. Entonces yo decidí irme para Perú. Bien. Ayer la conozco personalmente, me volví loco, porque una muchacha muy bonita. Le propuse matrimonio, le ofrecí dinero, le ofrecí mi casa. Entonces poco a poco la convencí, nos casamos allá en Perú y me la traje para acá. Perfecto. Y al principio todo de maravilla. Pero entonces ella me daba mucha comida. Me daba mucha comida. Entonces ella decidió, ella cada vez me engordaba más, me engordaba más, y me engordaba más. Porque tú querías. No, pero tú... Porque no dejabas de comer. Entonces yo pensé, ella es nutricionista, para colmo. ¡Ay, es nutricionista! Para colmo. Y mira cómo me tiene, es un chancho. Sí. Porque no Es dejas una de abrir la bola boca. arrogante. Caramba, cierra la boca. Quiero ese buche. Entonces yo, por enamorar de ella, me dejo de llevar. Entonces, ¿qué pasa? Ella hizo una compañía de esto de en contra de la obesidad, en contra de la comida chatarra, de las hamburguesas, de los hot dogs y todo eso. Sí. Entonces ya hizo una página de internet, contrató gente. Entonces me usó a mí de modelo, pero de modelo de chancho. Claro. De cerdo, eso es lo que eres. Porque Para yo eso quiso fue estás. engordarme a mí, para ya usarme de modelo, para ya promocionar, a decirle a la gente, mire, No coma esto para que no se ponga así. Para que no se ponga como este chancho que está aquí. He hecho una Casi sale bóldiga. rodando. Y ya, esa era A ver, dame un ejemplo de lo que te das de comida. Doctora Polo, yo le cuento. A ver. Por la mañana, eso eran 24 huevos. Ave María. Cocidos, fritos, en scramble, con todo, tomate, lechuga, bueno, todo ahí, pero... Y una flauta, una flauta de pan, Imagínate tú. o 2 flautas. Con mucha mantequilla. Con mucha mantequilla, bueno, porque yo siempre he sido buen comelón, pero nunca llegué a este grado. Claro. No, sí, parece risa, pero... No, no es de risa. Pero es un daño serio, porque estoy en salud, mi salud está bien mal. Porque tú dices ahí en las imágenes que tienes 2 o 3 años de vida. Correcto. ¿Por qué? Cuéntame. Pero quería contarle de la compañía, A ver. porque ella tiene los $25,000, Son que míos. para yo salvarme, Mi yo trabajo. pido esta demanda, porque ella me cogió los $25,000 y lo frizó. Entonces yo Claro, quiero sí son míos. Porque ella es una compañía que ella hizo, pero yo fui que la ayudé. Claro. Porque Por yo Dios, fui- si tú yo la fui modelo. trajiste y todo. Me ponía a hacer ese afuera, con la barriga por fuera, me humillaba delante de la gente. Y tú te dejabas Y yo me dejaba por amor. Por el amor a ella. Claro.
Porque esto hecho un chancho de granja. Bueno, ¿y tú qué quieres hacer con el dinero ese de los 25? Yo ese dinero, doctora, por lo que necesito, porque ese dinero yo lo quiero para salvar mi vida. Para hacerte una hacerme operación bariátrica de esa, de un bypass. Y me he dado 2 infartos hace 2 años y hace como un tiempo atrás me dio un stroke, pero un light stroke. Yo no... ¿Ya tú no la quieres o si la quieres todavía? La estoy dejando amándola, la estoy dejando queriéndola. Ok. No se quiere a sí mismo. Él podría decir, no, ya basta, pero Pero míralo. tú me sigues obligando. Oh, y cada vez obligándote. me daba más y me daba más Tú comida eres y más un comida. punto fácil. Porque lo que yo creo Bueno, a ver, responde a la demanda. Él quiere el divorcio y $25,000. Yo sé que tú no tienes objeción con el divorcio. Bueno, doctora, para mí eso es algo personal. Porque a mí me pasó algo muy malo. Discúlpeme, pero es muy triste lo que voy a tocar. Yo estoy anti comida chatarra, porque yo tenía una niña de 7 años. Yo trabajaba, yo era madre soltera. Discúlpeme, pero es algo muy sensitivo. Yo no tenía tiempo para hacerle un buen plato de comida, que sea nutritivo. Yo le podía poner cualquiera lo que se me hacía más fácil, una pizza, unos hot dogs. Ay, Dios mío, disculpe. Sí, lo más cosa sencillo. que sea lo más sencillo. Que muchos padres lo hacen también. O sea, no te sientas mal. Esto pasa muy a menudo. Y llegó un momento que mi niña ya no podía para más. Su cuerpecito dejó de tener vida. ¿Pero qué le pasó? ¿Se murió tu hija? Sí. ¿Pero cómo se murió? ¿De qué? Sobrepeso, doctora. Tu hija murió de sobrepeso a los 7 años de edad. Pesaba 150 libras. ¿Y ahora? Discúlpeme. Wow. Así que él era una persona que muy fácilmente podía usar eso, por ejemplo, a la gente. Y aparte de eso, es que esa comida no tiene nada nutritivo. Entonces yo ni toco esa comida ya. ¿Y por qué me la dabas a mí? Ok, pero ¿Y por qué me escúchame la dabas a mí, esto. entonces? Ok, Porque era más Damaris. fácil, tú eres el punto Damaris. perfecto. Ok, Damaris, espérate. ¿Alguna vez sentiste algo por este hombre? Realmente, sí. Pero él mató todo ese amor que yo tenía por él. Al principio todo ¿Por estaba qué? bien. ¿Por qué? Porque no se quería ayudar, no se dejaba ayudarse, doctora. Pero todo yo traté hiciste- de ayudarlo. Yo le decía, mi amor, vamos acá, vamos a correr, vamos al parque. No, él se quería sentar viendo televisión por casi 5 horas con 3 platos de... Pero tú Sí, sabías... no me Ok, va. pero tú no sabías que él tenía esta depresión. Sí sabía, sí lo sabía. Pero se Pero iba, ella ese se era iba y el me punto dejaba solo. perfecto. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que él se metiera en eso y lo enganchara de esa manera. Doctora, ella es mala. O sea, que lo hiciste Adrede. Sí, lo intencionalmente. hice intencionalmente. Y yo no- ¿Sabías que Pero era...? él tenía que tener fuerza de voluntad. Y yo- Él es un adulto Pero que es que sabe la- sus acciones. Pero la Y- depresión sé. es una enfermedad. Que no te dé Doctora, algunas veces... Es un gordo asqueroso. ¿Cómo va a ser enfermedad? Ahora dices eso ahora, pero al principio no. Ahora dices Ay, eso ni siquiera ahora. me puedes complacer, Dios mío. ¿Ya cuántos cuernos te he puesto? ¿Tú Ah, crees que me vas sí. a complacer? Psh, casi Por no. eso, doctora, ya. Esto se acabó. Ok, escucha, tú Ahora tienes peor. testigo. Ahora Yo sí. estoy viendo aquí muchas enfermedades mentales en el día de hoy. Yo En mi tengo, caso, doctora, yo estoy tengo- viendo una cantidad de traumas, loqueras, que yo digo, Ay, Dios Dios mío, ya, mío. por favor, yo Yo quiero soy divorcio. abogada, pero Doctora. me caen en la cabeza así las loqueras a mí. Yo no sé. Es Wow. asqueroso. ¿Tú tienes Doctora. testigo? Sí, yo tengo testigo. Pásame el Yo testigo quiero- del Señor, por favor. Yo también tengo yo necesito. testigo, señora. Necesito Doctora. salvar mi vida. A ver si Ok, a ver. ¿y ustedes qué bienes matrimoniales tienen ustedes? No, no hay Nada, nada. solamente una No hay cuenta nada. ¿Y la Una- casa tuya? La casa mía, digo que ella vive ahí conmigo. Sí, mi casa. Pero es tu La casa, es nombre mi casa. tuya. Es Pero, mía, sí. doctora, Ok, eso es tuyo. estamos Ah, casados sí. 5 Pero los años. 25,000 pesos, ella- Estamos casados 5 años. En el estado de la Florida, si usted está casado en un año, puede obtener los bienes del Ahora ella matrimonio. quiere también parte de la mitad. Ahora ella quiere Que también no, la mitad de la pero casa no, también pero ahora. No voy a salir La de esta enfermedad relación sin mental nada. está caseola. Se creen abogados, nutricionistas y abogados. Esto no hace ni sentido. Yo no sé qué leyes estás leyendo tú, pero están muy malitas. Doctora, ¿por qué Buenas tardes. ¿por qué sale tan agradecida? ¿Tu nombre cómo es? Gordo, ya, Siranay. sepárame de Perdón. este- Shiranay, Siranay. Sí. Y estás aquí apoyando al demandante. apoyando a David, sí. ¿Cómo tú lo conoces? Yo lo conozco porque ella me contrató a mí para ser modelo en su campaña en contra de la
Obesidad. De la obesidad, lo que es lo que Y la dice. comida chatarra. Ella... Oh, my God. Just tell me in English. Yeah, I'll I'm saying English, translate. because I'll Spanish is translate completely it. Don't worry about Okay, it. Just tell so she me. hired me to be a model, que es una chica lechuga. Pero ella no me hizo hacer eso. Lo que me hizo hacer era sentarme en una silla con una cámara delante y él se tenía que agachar así in front of my face, Ajá. with his butt in my face. And have to Ponerte fuck- el fondillo en Ajá. tu cara. Él tenía que tirarse delante de mi cara, Pero doctora. que así tiene Y yo ¿Para tenía qué? que- De esa manera ellos tienen que saber qué hacer. Ella quería que la gente supiera cómo se huele los de la gente que comen tanta chatarra Pero es que, y mira, ven el doctora, asco en la cara lo que O mía. sea, lo que querían era que ver el asco de la El cara asco de tuya. mi cara. Pero es que de esa manera la gente va a saber que comer esa comida no es bueno para uno. Nunca me pagó mi dinero. Pero ¿por qué te voy Nunca a me pagó pagar, dinero. muchacha, si no terminaste tu trabajo? ¿Por qué no Tenías te que pagó? Porque ella quería que él se antes de No mi cara. terminó. Arriba Ella de mi tenía. cara, doctora. Yo no Discúlpame, iba a hacer doctora. eso. Que Que defecara sobre tu cara. que Ella te tenía que Eso que- estar mirándose a él mientras que él defecaba en su cara. Pero eso es una asquerosidad. Pero no, de esa manera la gente tiene que asquearse para saber que esa cochinada no es bueno para su cuerpo. Pasemos al testigo de la demandada, por favor. Y si sigo con ella, llego a las 1000 libras. Si sigo ¿Tú con tienes ella, algo llego a más las que 1000 libras. decirme? Sí, doctora, que traje una evidencia como ella lo humilla a él en las esquinas, como lo hace es quitarse los pullovers, enseñar la barriga. Déjame ver la evidencia. Señor director, la evidencia. No coman hamburguesa. No coman hamburguesa. No sean un chancho, un poco asqueroso como yo. No coman comida chatarra, por favor. Mire cómo estoy. Es un chancho. Mire cómo me humilla, doctora, cómo me humilla. Pero de esa manera estás haciendo concientizar ese No puedo más. No te burles, por favor. Mira. Pero mírate, Dios mío. No puedo hacer nada. No coman comida chatarra, por favor. Mira cómo humillaba, doctora. ¿Pero por qué tú lo hacías? Que ella es un nutricionista y puede ayudarme a cambiarme. Me ha Pero utilizado. claro, eres el target fácil. Buenas tardes, señor. ¿Su Buenas nombre tardes. cuál es? Mi nombre es Antonio. Antonio, estás aquí apoyando a la demandada. Sí, yo estoy aquí apoyando a mi compañera, a Damaris, porque yo, al igual que ella, estoy en contra de la comida chatarra, estoy en contra de la obesidad. Y lo que siento yo, doctora, es de que si él está y ha llegado al peso donde él está ahorita es porque él quiso, porque él no, No es quiere porque yo dejar de quise. comer, es un Es porque- cerdo. porque ella me- No quiere- ella me obligó. No, y tú no te quieres a ti mismo. cuando uno Quiérete. quiere Aprende a quererte. obtener algo, lo puede hacer, porque yo mucho tiempo fui gordo. Ah, ¿sí? Yo pesé 225 libras. Y tu tamaño son muchos, pero tú eres bajito. Sí. Y con la ayuda de ¿Ves? Hice un ella, buen trabajo. perdí 70 libras. Ahorita estoy Él pesando es. 155 libras. Doctora Farideh Ramos, doctora Madeline Hernández. Y si tuviéramos, Doctora. no sé, un batallón de miles de psiquiatras, también los mandaba a buscar, porque esto Doctora, está ellos- severo. Yo estoy bien, eres el que está mal acá. Doctora, mírate. ellos Él no salen se juntos. quiere. Todo el tiempo me dejan solo en la casa, me da depresión. me Claro, dan si como estoy acá más. bien, estoy party con alguien que me... Ok. Dios Doctora mío, ¿qué me Hernández, metió, Dios mío? hay personas que cuando están deprimidas, dejan de comer. Y hay personas que cuando están deprimidas, comen en exceso. Eso es correcto. ¿Hay algo psicológicamente determinante para este comportamiento o es algo así al azar que pasa? No necesariamente. Sabemos que muchas personas que están deprimidas, eventualmente cuando no reciben tratamiento para su depresión, pueden llegar a estar sobrepeso. ¿Por qué? Porque hay una conexión en la depresión y también la comida. La comida no es solamente para alimentarse, también es un aspecto social. Incluso la comida tiene unos efectos al nivel cerebral que lo que hace es que instiga a la persona a llenar un vacío emocional. Ya, ok, perfecto. Hay algo más aquí que yo no estoy dándome cuenta porque esto es un adulto que tiene problemas de salud, que de pronto está comiendo como un cerdo y dice que lo está haciendo por amor. Bueno, Porque a mí tú te- también escuchamos, yo estuve escuchando y él bien que mencionó tú- que ya él estaba sufriendo de depresión, ya había un historial de depresión. Sí. Conoce a esta mujer que supuestamente es una nutricionista. Sí, pero usted oyó la historia de por qué ella es nutricionista. Sí, pero se supone que él Que me también ayudará está a mí. depositando cierta confianza en ella porque ella conoce, tiene conocimientos de la parte alimenticia, lo puede ayudar a Sí, no, él. doctora, pero el que se amanece con 25 huevos
y una barra de pan. ¿Sabe que cerdo. su esposa, por más nutricionista que sea, no sabe nada de nutrición? Obviamente, pero ¿qué sucede? Este señor tiene ya un historial, yo creo que hay una parte vulnerable en él que lo hace pensar que ella lo está demostrando algún tipo de amor, cariño a través de la comida. Entonces hay algo más ahí suelto. Claro, el señor tiene una enfermedad mental, la depresión es una enfermedad. Pero además me utilizó. Pero Me utilizó. Sí, pero tú te dejas de utilizar también. Porque por eso que tienen los 25.000 pesos. Pero Que tú lo te hicimos los dos. ¿Desde cuánta edad tú la llevas? Porque ahorita me dijiste que eras un viejo verde. ¿Cuántos años tú le llevas a ella? 15 años. 15 Tú le llevas años, 15. doctor. Por eso quiero el divorcio. Soy joven, necesito salir. Ok. Quiero que alguien... Doctora Faride. Que me... Ok, Que silencio. se quede con él. Sí, ya sabemos. Aunque yo no Al creo... menos él hará un buen trabajo. Ok. Hábleme un poco de las consecuencias que tiene él, de verdad. ¿Puede él fallecer en este estado Que se por muera ya, causa de esta caracho. obesidad? Y así me quedo los $25,000 para mí. ¡Silencio! Bueno, él tiene demasiadas condiciones médicas serias, pasadas y presentes, porque ya ha tenido 2 infartos, tuvo un stroke, tiene una diabetes que obviamente debe estar súper descontrolada, tiene problemas de gota, o sea, tiene demasiadas condiciones médicas que todas sumadas es un alto riesgo de que vuelva a tener un infarto y que ese infarto a lo mejor sea ya, digamos, fulminante o otro stroke y también puede ser fulminante o queda con un déficit demasiado severo que ya no va a poder ni caminar ni poder hacer Le cosas. va a ayudar a hacerse el gastric bypass. Definitivamente, sea bypass o sea cualquier otro tipo de cirugía bariátrica, necesita y es una indicación médica cuando ya se pasa a una obesidad mórbida, que es en la clasificación que él está, necesita tener una cirugía bariátrica O para sea, que haya esto es de corrección. emergencia, la Eso es- cosa es de emergencia. Correcto, correcto. Muy bien. Ayúdeme, doctora Pablo. Ayúdeme. No, déjeme mis $25,000. Yo puse todo esto para concientizar a la Tú gente. eres una malagradecida. Ok, Malagradecida. sí, porque Dios te- ¿Alguien más que Tú te quieran gozaste añadir? esto. ¿Alguien más quiere Ya te añadir algo olvidaste más? de lo que Yo quiero- gozaste. ¿A toda esta locura? Quiero algo que se me hace bien indignante de las personas como él, de Ajá. así de El veces gordo. que al subirse a un avión, Gordo panzón ellos yo asqueroso. pienso que debían de pagar por 2 boletos, porque Mejor toman el para mí. asiento de 2 boletos y son tan descarados que no lo hacen. Pagan un boleto, se sientan en las 2 sillas y pues uno que está delgado se Y queda. tú debieras de pagar por medio boleto. Porque la verdad que tú todo lo que te tomarías es menos de medio asiento. Cállate Ya. la boca y no hables más. Estúpido. Ok. Doctora Pablo. Decisión del caso. Deme el divorcio, doctora. Ya me voy. Cuando... Ya. Si puedo operar, si me operan y bajo de peso, después ella quizás me va a estar buscando a mí después. Pero doctora, disculpe, ¿le puedo decir algo? Mi El amor, que se puede- vive de ilusiones muere de desengaños. Así que ponte en onda, papá. Que usted ¿Puedo está agregar? mayorcito ya. Déjese de bobear y de estupideces. ¿Puedo agregar? Miren lo que te voy a decir algo. Esta mujer no te quiere para nada. No. Esta mujer para te nada. quería para que la sacara de Perú, venir aquí, hacer su negocio y vivir su locura aquí. La pérdida de su hija que le causó el trauma grandísimo que tiene en su cabeza, porque ella está torcida por dentro. Los Torcida videitos no, esos de los doctora. pedos y la caca y todo eso es la mente de una desquiciada. No soy desquiciada. En acción. Esta mujer a ti no te Doctora, quiso usted no para me conoce, nada. usted no puede decir Ella te eso achaca a de ti mí, todo. sobre mi persona. Que tú eres el culpable, que tú pudiste haber parado de comer. Es verdad que pudiste. Tú te cegaste a tal punto con tu deseo Pero de paraba de comer. complacerla Que me deje llevar. que te dejaste llevar, pero tú como adulto tenías que haber dicho en algún momento, fíjate, esta A ver. loquita lo que me estás engordando como un cerdito. Y yo lo que me voy a explotar como un cepelín, esto tengo que pararlo en algún momento. Pero yo siento que tú con tu depresión y tu cuestión, que ella sabía, Se aprovechó se aprovechó de ti. de la situación. Pero tú tienes que despertar de ese dulce sueño, hermano, porque igual que ella, hay un trillón en la calle, igual de malas, de sinvergüenza, que no te van a venir a querer para bien. Si tú no te quieres a ti mismo, nadie te va a querer. Uno se tiene que querer uno más que a nadie. No obstante, te concedo el divorcio porque este matrimonio está Mejor, ya podrido será hora. y te Ay, Dios concedo mío. los $25,000 para que te Pero no es hagas tu justo, operación. doctora, no es Pagadero justo. en 3 días. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios
próximo día y muchas gracias. Muchas gracias. Una persona que muy fácilmente podía usar eso, por ejemplo, a la gente. Y aparte de eso, es que esa comida no tiene nada